Alud de Lodo causado por fuerte lluvia de jarron al menos 13 muertos en California. L'emergencia se presentó en Montecito, en el condado de Santa Barbara, California, una zona que había sido devastada en diciembre por lo incendio. Las autoridades informaron que al menos 25 heridos y que la cifra de víctimas mortales pudo aumentar. Al menos 13 personas murieron esta martes por la fuerte lluvia que da en una región del sureste de California que quedó sin vegetación a causa de lo incendio de diciembre pasado y ahora sufrió importante deslizamiento de tierra, riada e inundación. La fuerte lluvia, con acumulación de más de 4 pulgadas, 25 mm, en la zona noroeste de Los Ángeles, originaron río de lodo y escombros que destrozaron varias casas en el área de Montecito, en el condado de Santa Barbara. El alguacil del condado de Santa Barbara, Bill Brown, confirmó en conferencia de prensa que 13 muertos y se espera que el número aumente, debido a que varias personas continúan desaparecidas. Junto a las 13 víctimas mortales, la riada provocaron en Montecito al menos 25 heridos, informó la portavoz de la oficina del alguacil del condado de Santa Barbara, Kelly Hoover, que no pudo adelantar detalles sobre lo fallecido, informó el diario Los Angeles Times. La cifra de muertos pudo todavía aumentar, puis el departamento de Bombero del Condado continúa con sus operativos de rescate, en lo que cuentan con la ayuda de perro adiestrado. La lluvia obligaron a cerrar varias carreteras y autopistas, a evacuar a 1000 de personas y a realizar numerosos rescates, como el de una niña de 14 años que quedó atrapada durante horas en su casa de Montecito, que fut destruida por la riada. Los residentes de la zona devastada por lo incendio de diciembre pasado tuvieron que volver a abandonar su vivienda, como hicieron en diciembre por el peligro de la llama. Las autoridades del condado Santa Barbara habían alertado a sus habitantes de que se pusieran a cubierto en zona elevadas y se abstuvieron de salir a la carretera. La desolación de Jeddah por los graves incendios en amplia área del estado Dorado es posible que el agua traída por la tormenta arrastra escombros y restos de vegetación calcinada, especialmente en el sur del estado. Se han emitido orden de evacuación en área de Montecito y Carpinteria afectada por lo incendio reciente, confirmó Amber Anderson, portavoz del condado Santa Barbara. Esta orden, similar a la que se dieron cuando se presentaron los incendios Thomas y Whittier en diciembre, fueron dadas cerca de 20. Personas residentes en lo condado Santa Barbara y Ventura. El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una advertencia de inundación repentina para las áreas quemadas por lo incendio Thomas y Whittier, a lo largo de la costa sur del condado de Santa Barbara, anunció el condado en su página web. En esta área, afectada por Thomas, uno de los más grandes incendios en la historia de California, la patrulla de carretera, CHP, informó de que había tenido que cerrar la autopista 101 en su carril norte justo al sur de Santa Barbara debido a la lluvia.
En un communicado, la empresa Energia Southern California Edison confirmó que al menos 000 personas habían quedado sin servicio eléctrico por la tormenta y la empresa trabaja para restablecerlo lo más pronto posible. Por su parte, el Departamento de Salud Pública del Condado Los Angeles inició una advertencia de alto riesgo en la playa debido a la tormenta que estará vigente hasta este martes por la tarde. La fuerte tormenta presentada en la madrugada del martes en alguna área del sur de California igualmente afectaron el suministro de servicio eléctrico. La temporada de incendio forestal de 2017 consumió cerca de 1,4 million acres, 559 000 hectares, según el Departamento de Protección Forestal y contra Incendio de California, CAL FIR. Esto fugó, entre lo que Esteban 5 de lo 20 más destructivo en California desde que se registró, dejaron 46 víctimas mortales.